Ah, los jarochos. Ok, entonces invitamos a todos los jarochos, los familiares y amigos de la familia Hernández que nos están viendo por YouTube, y todos los demás, bienvenidos los que nos están viendo desde donde estén. Posiblemente la hermana Nieves y Mari nos estén viendo de Melaque también. Entonces todos los que tenemos fuera, todos nuestros amigos, todos los que están en otros estados, los que están viendo la transmisión, bienvenidos. Espero que este mensaje o este estudio esta mañana sea de bendición para todos los presentes y los que están en casa. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 12 y vamos a estudiar este capítulo entero. Lo que vamos a ver son tres cosas principales. Esta sección del capítulo 2 está dividido en tres partes. La primera parte es la muerte de Jacobo. La segunda parte es el encarcelamiento, la aprehensión de Pedro y su liberación por parte del ángel. Y la tercera parte es la muerte de Herodes Agripa I, que son los últimos versículos. Entonces, estos son los tres eventos que vamos a ver. Y el capítulo comienza y termina precisamente con Herodes Agripa I. Entonces, así como inicia, así termina, con este personaje infame, Herodes Agripa. Y por lo tanto vamos a estudiar un poco acerca de su persona, ya que es uno de los personajes principales aquí. Usualmente cuando se predica del capítulo 12, nada más se predica de la sección de la aprehensión de Pedro y su liberación, pero lo demás del capítulo realmente no se toca. Por lo tanto, vamos a hacer el intento en esta mañana de estudiar todo el capítulo y tocar también los otros dos temas que se incluyen, que es la muerte de Jacobo y la muerte de Herodes. Vamos a empezar con esta oración esta mañana. Señor Padre, le damos gracias porque nos ha permitido a esta su congregación estar aquí en este templo, en su casa de oración, Señor, para alabar y glorificar su nombre con himnos, con cánticos, con ofrendas, con estudio, con compañerismo, con amor agape, con realmente ese amor fileos del cual predicó nuestro hermano César Sandoval esta mañana del libro de Hebreos. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos ha dado de estar aquí. Ciertamente una gran bendición. Y Señor, le estamos pidiendo que su Espíritu Santo nos ayude a comprender las cosas profundas de su palabra y desglosar esta mañana este capítulo 12, y que podamos enseñarles a otros también lo que hemos aprendido, mostrándoles en nuestra vida, por medio de su palabra, en nuestra vida, como reflejo de aquel quien mora en sus hijos, en los creyentes. Eso es el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado, su salvación preciosa. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Versículo 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes. En aquel mismo tiempo, pues, ¿cuál mismo tiempo? Pues está refiriendo al capítulo 11. Es decir, que simultáneamente o casi de forma simultánea de los acontecimientos que sucedieron en el capítulo anterior, que es el levantamiento de la iglesia en Antioquía. Si ustedes regresan o si están en casa lo pueden ver en el video anterior. En el capítulo 11, cuando lo estudiamos, nosotros vimos el inicio de la iglesia en Antioquía. Y terminamos viendo que Bernabé fue a buscar a Saulo, quien era Pablo, fue hasta Tarso para buscarlo, para regresarlo a Antioquía, y juntos trabajaron en ese lugar un año y levantaron la obra. Y durante ese mismo tiempo, es a lo que se refiere el 12:1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, específicamente para matarlos. Y versículo 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Vamos a comenzar con Herodes. Específicamente, este es Herodes Agripa I. Herodes Agripa I. Vamos a hablar bastantito de él. Entonces,
ténganme paciencia. Herodes Agripa I fue nieto de Herodes el Grande. Si ustedes recuerdan quién es Herodes el Grande, Herodes el Grande fue el Herodes que estaba en el trono cuando nuestro Señor Jesucristo nació. Este Herodes el Grande fue quien trató de matar a todos los niños de 2 años para abajo. Bien, Herodes Agripa I es nieto de aquel Herodes. Ahora, Herodes el Grande tuvo varios hijos. La Biblia nos habla de 3 de forma muy específica, que son Herodes Arquelao, Herodes Felipe y Herodes Antipas. Estos son los 3 hijos principales de Herodes el Grande. Ahora, cuando Herodes el Grande fallece, Herodes, él era conocido como Herodes el Grande porque y él era verdaderamente, bueno, lo llamaron tetrarca, pero él era mucho más que un tetrarca. Recuerden que la palabra tetrarca en la Biblia o en cualquier parte implica a alguien que está reinando sobre 4 lugares o 4 provincias. Por eso tetra. Recuerden, uni, 1, bi, 2, tri, 3, tetra, 4, penta, 5, deca, 10, etc. Entonces, Herodes el Grande era tetrarca, o así lo llamaban, aunque él regía sobre más lugares. A Herodes el Grande, él regía sobre Palestina, sobre Samaria, sobre Judea, sobre Fenicia, sobre Idumea, sobre Decápolis. Entonces, él abarcaba mucho. Cuando Herodes el Grande fallece, su dominio fue dividido entre sus 3 hijos, Herodes Arquelao, Herodes Antipas y Herodes Felipe. Y nombres, entre esos 3 hubo muchos problemas, no nos vamos a meter en esos rollos ahorita, pero era como ver una novela entre los 3 hermanos. Uno se queda, le quita la esposa a la otra, ¿no? Una cosa realmente increíble. Pero bien, Herodes tenía otro hijo, el cual no se menciona en las escrituras realmente, es Aristóbulo. ¿Okay? Y Aristóbulo es Aristóbulo IV. Él es también hijo de Herodes y padre de este Herodes que vamos a estudiar hoy, que es Herodes Agripa I. Entonces, Aristóbulo es hijo de Herodes el Grande por medio de su segunda esposa, Mariamne. Mariamne se llama, muy raro, Mariamne I, ¿okay? Mariamne, como Miriam, pero Mariamne. Bien, entonces, parecido. Entonces, se casó con Mariamne. Herodes el Grande, como muchos reyes, tuvieron un montón de mujeres. Y Mariamne, entre ellas tuvo a Doris, se divorció de Doris. Después se casó con Mariamne I. Después tuvo otra Mariamne II. Y otras mujeres que tuvo. Entonces, Aristóbulo es hijo de Mariamne y Herodes el Grande, padre de Herodes Agripa I. Pero lo importante de esto es que Herodes Agripa I en realidad tenía sangre hebrea. Recuerden, Herodes el Grande era ¿qué? Era edomita, exactamente. Herodes el Grande era edomita, pero su nieto era judío. Pero era judío por parte de su madre, lo cual implica que él era un judío bien hecho. Por lo tanto, este es el primer Herodes que realmente tiene el favor del pueblo israelita. Israel realmente lo quería. Era el único Herodes que tenía el favor del pueblo. ¿Por qué? Porque él era israelita por parte de su madre. Mariamne era una hebrea. ¿Okay? De hecho, para ser específico, él era una princesa asmonita. ¿Okay? Que eso es algo que yo no sabía. Ella era una hebrea asmonita.
Mariamne, no, esta Berenice, esposa de Aristóbulo. Ok, Aristóbulo IV, hijo, ténganme paciencia. Aristóbulo IV, hijo de Herodes el Grande, se casó con una mujer que se llamaba Berenice. Okay. Ella es la madre de Herodes Agripa I. Berenice era judía. Y sabemos que el linaje hebreo era por parte de la madre y no por parte del padre en aquellos años, aunque la postura ha cambiado a lo largo de los milenios. Pero en ese entonces, eso muestra, ella era princesa asmonita. Ahora, ténganme paciencia. Yo tuve que estudiar quiénes son los asmonitas porque no tenía ni la menor idea. ¿Cuántos de ustedes conocen el libro apócrifo de la Biblia, que es Primera y Segunda de Macabeos? Todos. Si usted fue católico, lo más seguro es que sabe qué sucedió con los Macabeos. Ahí va. Los Macabeos. Ahora, la palabra Macabeo no es el más famoso de todos, era Judas Macabeo. ¿Qué? Judas Macabeo, su apellido no es Macabeo. La palabra Macabeo significa martillo, el martillo de Thor. ¿Por qué? Porque eso habla de las proezas que Judas Macabeos tuvo, ¿sí? Pero en realidad el apellido de ellos, de Judas Macabeo, su apellido real era Asmón. ¿Qué? Su papá de él, de Judas Macabeo, el muy famoso guerrillero de los Macabeos, su papá de él se llamaba Matatías. ¿Okay? Y el apellido de Matatías era Asmón. ¿Okay? Por lo tanto, Judas no se llama Judas Macabeos. Judas se llama Judas Asmón. ¿Okay? Asmón era el apellido. Macabeos era el título que se le dio por sus proezas militares en contra de los sirios. Toda esa rebelión fue en contra de los sirios, en contra de Seleucidas, de Seleuco. ¿Por qué? Porque ellos habían tomado control de Israel y los israelitas no se iban a dejar, y de ahí salen los hijos de Matatías, que eran 6. Matatías, Asmón. Entre estos 6 guerrilleros que pusieron en rebelión a todo Israel en contra de los sirios, entre esos 6 hijos, uno es Judas, el más famoso. Hubo otros 2 hijos que también son muy famosos y conocemos por nombre, que era Simón Asmón y Jonatán Asmón. Entonces tenemos a Judas Macabeos, que es Judas Asmón, Simón Asmón y Jonatán Asmón, y su padre es Matatías Asmón. Bien, ahora, cuando ellos se rebelaron y pudieron tener su libertad de Siria, Simón Asmón, hermano de Judas Macabeos, comienza a tomar posesión de el sacerdocio, porque ellos eran bueno, no era ahora ya es un apellido, el apellido es Cohen. Muchos judíos tienen ese apellido muy famoso que es Cohen, C-O-H-E-N, Cohen. Pero esa no era originalmente un apellido. Ese era un oficio. El oficio del Cohen era el sacerdocio. Entonces Simón Asmón tenía el trabajo de Cohen. Ellos su familia eran de linaje sacerdotal, aunque no eran levitas. Recuerden que había diferentes categorías de sacerdotes. Entonces ellos, siendo Cohen o siendo del sacerdocio, Simón dice, pues yo voy a tomar control, yo me voy a hacer sumo sacerdote y yo voy a tomar control político y espiritual de Israel. Ahora, su reinado de Simón Asmón no duró mucho. Pero todos esos linajes, a partir de los Macabeos, de Matatías y de sus hijos, Jonatán, Simón y Judas Macabeos, terminaron ellos tomando el control y fue considerado como sangre real, aunque no lo eran. ¿Ah? Entonces ellos tomaron control y fueron venerados por los judíos, hasta el día de hoy son venerados por los católicos, especialmente Judas Macabeos y otras, ¿no?
Entonces ellos fueron tratados como realeza. Dentro del linaje de Simón, varios años después, obviamente, termina siendo lo que se considera la última princesa asmonita, Berenice, ¿okay? Madre de Herodes Agripa I. Por lo tanto, Herodes Agripa I era judío por parte de su madre, porque ella era judía o princesa asmonita del linaje de Simón Asmón, hijo de Matatías, hermano de Judas Macabeos. ¿Ya? ¿No los mareé mucho? Sí, los mareé con ganas. Disculpen. Vuelvan a ver el video. Ok. Vamos a continuar. Ok. Ahora, vamos a retomar acerca de Herodes Agripa. Herodes Agripa realmente no creció en Israel, aunque él era judío. Herodes Agripa, él creció en Roma. Su madre dijo, no, mándalo a Roma, le dijo a Aristóbulo IV, al papá, mándalo a Roma, allá quiero que él se críe, yo no quiero que él se críe mi hijo aquí en Israel. Entonces él se fue para Roma y resulta que él tuvo su infancia junto con uno quien llegaría a ser emperador. El mejor amigo de la infancia de Herodes Agripa I fue Claudio César. ¿Okay? Ellos crecieron juntos en Roma, eran cuates, amigos. Resulta que ya cuando comenzó a crecer Herodes Agripa, él empezó a endeudarse en Roma y sus deudas ascendieron a mucho dinero. Y en ese tiempo estaba como César Tiberio. Entonces César Tiberio, él pone en la cárcel de Roma a Herodes Agripa I por la deuda que él tenía, que él no podía pagar. Resulta que fallece Tiberios, fue muerto, y cuando él muere, Claudio César llega a tomar entonces el imperio, él llega a ser el emperador. Y como Claudio César era bien amigo de Agripa, dicen, mira, ya se murió Tiberio, entonces salte, lo liberó de la cárcel. Y no solamente liberó a su amigo de la cárcel, sino que le dio la posición de tetrarca nuevamente a Agripa. Y le dice, mira, aquí en Roma tú no puedes estar ya por la deuda que dejaste, y pues ahora que te dejé en libertad, pues aquí no puedes vivir. Vas a tener que ir allá y te voy a dar a ti las posiciones que le tocaban a tus tíos. Es decir, Arquelao, Felipe y Antipas. ¿Okay? Todo lo que era correspondiente a tus tíos, te lo vamos a dar a ti. Por lo tanto, él llega a ser rey sobre Palestina, Judea, Samaria y Galilea, siendo de esta forma el único otro tetrarca, verdadero tetrarca, porque Antíoco pensaba que era tetrarca, le gustaba el título, pero él nunca fue tetrarca. Entonces, de Herodes el Grande hasta este punto, Agripa I, es que se da un verdadero tetrarca, gracias a Claudio César, quien era su amigo de la infancia. Ok, continuamos, versículo 2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Jacobo, en este caso, es hijo de Zebedeo, es decir, hermano de Juan. Hay otro Jacobo que vamos a ver después, que está en el versículo 17. Que en el versículo 17 vemos a un segundo Jacobo. Dice, pero él, haciéndoles con la mano señal de que hacen, les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los otros hermanos. A ver. Entonces, en el versículo 2 se menciona que hay un Jacobo que muere a espada. Y en el versículo 17, ahora les dice, díganselo a Jacobo. ¿Pero cómo? Recuerden que había varios Jacobos en la Biblia. En este caso, el Jacobo que se menciona en el versículo 17 no es el mismo Jacobo que se menciona en el 2. En el 2 es el hermano de Juan, el apóstol, el discípulo amado, hijo de Zebedeo.
el que se encuentra en el versículo 17 mencionado es nada más ni nada menos que Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo tuvo medios hermanos porque María, su madre, no fue virgen para siempre. Su madre tuvo otros hijos, los cuales varios de ellos se mencionan en el libro de Marcos, me parece. Entonces, entre esos hijos de María se encontraba este medio hermano de Jesucristo, hijo de María e hijo de José, es Simón, que su nombre también es, Jacobo, que su nombre también es Santiago. Y es este Santiago que escribió la epístola de Santiago en el Nuevo Testamento, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no hay discrepancia. No es el mismo del versículo 2 al mismo del versículo 17. ¿Okay? No lo confundan. Ahora, Jacobo, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, llega a ser el primer apóstol muerto. De los originales 12, este Jacobo asesinado en el versículo 2 viene siendo el primero en morir. Y saben que Dios ya le había dicho, nuestro Señor Jesucristo ya le había dicho que Él iba a sufrir de la misma manera en que Él sufriría. Eso lo podemos ver en ¿dónde está? Mis notas. Marcos. Vamos rápidamente a Marcos. Y capítulo 10, vamos a ver que Él está hablando a Juan y a Jacobo, hijos de Zebedeo. Vamos rápidamente. Cristo le dice lo siguiente a ellos. Marcos capítulo 10, y vamos a leer dos versículos. Primero el versículo 35 y después el 39. 10, 35 y 39 dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, este es el Jacobo que fallece a espada por manos de Agripa, se le acercaron diciendo: Maestro, es decir, a Jesucristo, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Entonces sabemos que está hablando a Jacobo y a Juan. Ahora veamos el versículo 39. Ellos dijeron: ¿podemos? Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. En otras palabras, así como me va a mí y hacer el sufrimiento que yo tengo, ustedes van a tener el mismo sufrimiento. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. No está hablando de agua, está hablando de identificación. Así como a mí me identifican, así los van a identificar a ustedes. Y ustedes van a tomar del mismo vaso. Van a sufrir de la misma manera en que yo estoy sufriendo. Entonces, sabemos de antemano por lo predicho, la profecía de nuestro Señor Jesucristo, que iba a ser lastimado, iba a ser perseguido. Y en este caso ahora vemos el cumplimiento de eso. Tomó del misma agua, tomó de la misma copa, y al igual como Cristo falleció a manos de los romanos, de la misma manera es que Jacobo termina siendo muerto a manos de Herodes, cumpliendo la profecía que Cristo ya le había dicho. Okay. Continuamos. Versículo 3. Hechos 12:3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Dice: pues les gustó. Recuerden, yo les mencioné que Herodes Agripa era el más favorecido. Dentro de todos los Herodes era el más favorecido. Y buscaba aún más ambición política. Él quería que los hebreos lo amaran. Dijo: pues si yo maté a Jacobo, pues ciertamente entonces les gustó, pues voy a matar al mero mero. Vámonos contra Pedro. Entonces él, buscando el favor de la gente, va y arresta a Pedro para matarlo también. Una cosa que no mencioné en el versículo 2, no tengo el versículo aquí, pero posiblemente usted lo encuentre. Viene en el libro de Deuteronomio, eso sí lo recuerdo. El hecho de que Jacobo fue asesinado o muerto a espada, esto es importante. En el libro de Deuteronomio se nos dice que los que propagaban idolatría eran o tenían que ser ejecutados a espada. Deuteronomio 13, 12 al 15. ¿Deuteronomio qué? 13, 12 al 15.
Del 11 al 15. Bueno, vamos a leerlo rápidamente. No, del 12 al 15. 12 al 15, Deuteronomio 13, 12 al 15. Gracias, hermanos, por encontrarme este versículo. Entonces, en estos versículos nosotros podemos ver que la persona que promoviera blasfemia o idolatría o dioses falsos iba a ser muerto a espada. Entonces Jacobo fue muerto de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento. A espada murió. Vamos a ver los 12 al 15. Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad. En otras palabras, ellos estaban considerando que Jacob estaba promocionando idolatría y falsos dioses a la hora de hablar de Cristo Jesús. Y esa es la razón por la cual él murió a filo de espada, de acuerdo a lo que la Biblia dice en Deuteronomio. Recuerden que el mismo Gamaliel, el que fue maestro de Saulo, él también dijo que posiblemente Cristo era una secta como cualquier otra, pero que si prevalecía verdaderamente era de Dios. ¿Y qué ha pasado? Desde ese tiempo nuestro Señor Jesucristo ha mostrado una y otra vez a lo largo de milenios que ciertamente no es una secta. Cristo es Dios encarnado. Y este fue el primer mártir porque ellos consideraron que él estaba promocionando idolatría. Continuamos. Versículo 4. Y versículo 3. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Recuerden que durante los días de panes sin levadura se atraviesa también al final Pascua. Y 3 días después, gavillas. ¿Okay? Entonces, toda esa semana era como semana y media o algo así en total de pura fiesta. Panes sin levadura, Pascua, gavillas. Y durante ese tiempo solemne de los hebreos, ellos no podían ejecutar a nadie. No podían ejecutar. ¿Okay? Aunque ejecutaron a Cristo Jesús en Pascua. Lo cual es muy interesante. Pero ya hemos hablado de eso anteriormente. Era ya predicho por Dios que Cristo Jesús sería sacrificado en Pascua, y así fue. Pero en este caso ellos no querían interrumpir esas fiestas solemnes. Entonces dice, bueno, mira, ve y agarra a Pedro, levántalo, y cuando las fiestas terminen, los panes sin levadura y Pascua y gavillas, al día siguiente lo vamos a ejecutar. Ese era el plan. Terminan las fiestas, terminan los panes, termina Pascua, termina gavillas, y vamos a matar a Pedro. Esta es la idea. Versículo 4, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel. La cárcel posiblemente era lo que era conocido como la Torre de Antonia. La Torre de Antonia era parte de, podríamos decir, el cuartel general de los soldados romanos, y estaba adyacente o pegado a lo que era el templo de Herodes. Bien. Dice, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, es decir, 16. ¿Okay? 4 grupos de 4 soldados, 16 soldados, cada grupo, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Había 16 soldados. Esto no significa que los 16 estuviesen custodiando a Pablo al mismo tiempo, sino que los guardias en Roma, los soldados romanos, cuando custodiaban a alguien, a un prisionero, siempre lo hacían en rotaciones, por lo general de 6 horas durante el día. Cada 6 horas era el cambio de turno. ¿Okay? Entonces, usted trabaja 8 horas, ellos trabajaban cada 6. Bien, mientras estaban custodiando. Entonces, ellos estaban custodiando 4 de ellos por 6 horas. Terminaba su turno y llegaba a los siguientes 4 por otras 6 horas, y luego el siguiente turno por otras 6 horas, y de esa forma podían ellos completar las 24 horas del día con estos 4 grupos, dividiéndolos en
Bueno, de 4, eran 16. Bien, continuamos. Ya me entendieron. Ahora, 2 de ellos, como vamos a leer en unos momentos, 2 de los 4 siempre estaban encadenados al prisionero, mientras que los otros 2 estaban en la puerta. Entonces, 2 amarrados directamente al prisionero, 2 custodiando la puerta de entrada a la cárcel. Continuamos. Versículo 5. Y por lo tanto, creemos, aunque la Biblia no nos dice, pero creemos que Pedro estuvo custodiado algunos cuantos días. No nada más 1 o 2 o 3 noches. Lo más seguro es que él estuvo custodiado desde un poco antes de los panes sin levadura hasta después de Gavillas, cuando creemos que fue soltado. Porque recuerden, toda esa, estamos hablando de unos 7, 8, 10 días posiblemente es que estuvo en la cárcel. No nada más fue inmediato, que lo agarraron y al día siguiente lo soltaron o el ángel lo soltó. No, estuvo encarcelado varios días durante el proceso de las fiestas. Bien, versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia oraba sin cesar por él. Esto es una muestra bíblica de lo que hoy podríamos llamar las cadenas de oración. Hace tiempo yo tuve una persona hace un par de años, una persona me dijo: ¿y las cadenas de oración? ¿Eso dónde viene en la Biblia? Yo no veo que existan cadenas de oración, y hoy tenemos cadenas de oración y toda la noche oramos. Bueno, aquí podemos ver un ejemplo muy bueno de eso. Ellos estaban orando específicamente para Pedro, no estaban orando de otras cosas, estaban específicamente hablando para Pedro, y era sin cesar, constante. Eso implica, en términos modernos, una cadena de oración. Entonces esto es muy importante. De hecho, aquí en la iglesia en años pasados hemos tenido que hacer eso. Lo hemos hecho para hermanos que sabemos que están a punto de fallecer, y que Dios los cuide, que cuide a su familia, o la providencia de Dios sobre la mano del hermano que está falleciendo, la paz sobre la familia. Yo recuerdo que hicimos esto, algunos de nosotros hicimos esto cuando estaba a punto de fallecer nuestro hermano Joaquín. También lo hicimos cuando estaba falleciendo, a punto de fallecer, nuestra hermana Lupita Marín también, a Guadalupe Marín. Entonces, las cadenas de oraciones son importantes, son muy importantes para la iglesia cuando la iglesia está lastimada a causa de la pérdida posible de un hermano. Pero aún así le damos honra y gloria a Dios, porque sabemos que al final de la vida de ese hermano o hermano, sabemos dónde van a estar. Continuamos. De los versículos 6 al 19, aquí vemos la aprehensión y liberación de Pedro y todo lo que acontece. Pedro estaba dormido. Esto lo podemos ver, bueno, ahorita lo vamos a ver. Y él estaba dormido, y el ángel tuvo que despertarlo. Estaba completamente dormido. Imagínate, él iba a ser ejecutado. La mañana siguiente, él iba a ser ejecutado. Y ahí está durmiendo, tranquilo, sin ningún pendiente, encadenado a sus 2 custodios y dormido. Ya me lo imagino con la pierna del romano aquí, dormido. Vamos a ver versículos 7 y 8. Dice: y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado. De hecho dice tocando a Pedro, pero en el griego original implica que lo golpeó, es decir, que le dio ¡despiértate! ¿Okay? No lo tocó, simplemente le pegó en las costillas, en el costado. ¡Ya! ¡Levántate, Pedro! Y se levanta. ¿Okay? Diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Él estaba dormido, él no sabía qué estaba pasando, a tal punto, y él obedeció, se ciñó, se puso su manto, se amarró los guaraches y vámonos.
Pero aún con eso, él pensaba todavía que estaba soñando, que él estaba teniendo una visión. Tan dormido estaba, es profundo su dormir de este cuate. El ángel le pegó en las costillas y todavía sale así todo modorro, y piensa que está en una visión. Veamos los versículos 9 a 10. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Entonces él estaba despierto, pero tenía él un sueño tan profundo que ni siquiera sabía qué estaba pasando. Es una visión de Dios. Estoy soñando. ¿Cuántos dedos tengo? No se dio cuenta sino hasta después de que salieron de la cárcel y cruzaron una calle cruzaron una calle, llegaron hasta la siguiente. Fue cuando el ángel se fue de él y se dio cuenta, verdaderamente esto no es un sueño, me liberaron del bote, ya no estoy en el tambo. Ok, vamos a leer los versículos 12, ¿dónde me quedé? 10 y 11. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviéndose en sí, hasta el versículo 11 despierta el cuate. Dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Okay. Versículo 12. Y esto, por cierto, esto de que él pudo dormir tranquilo, esto me llamó muchísimo la atención. ¿Saben por qué? Porque me llevó a recordar lo que acabamos de ver el domingo en Salmos. En Salmos capítulo 4, los últimos versículos, creo que es el último versículo, vamos a verlo, donde David puede dormir tranquilo, vamos a verlo. Salmos capítulo 4, versículo 8. Dice, fíjense todo lo que le estaba pasando a David, una cosa horrible, y al final del capítulo 4 él dice, pues yo puedo estar tranquilo, dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, interesante, él sabía que iba a ser muerto el día siguiente, y aquí está Pedro roncando, tan profundo que el ángel le tiene que dar un codazo en las costillas, y todavía está dormido por un rato más. ¿Cómo puede él dormir tan tranquilo sabiendo que lo van a ejecutar al siguiente día? Igual que David, porque él sabía en quién había confiado. Él sabía que Dios era todopoderoso y que lo iba a cuidar. Tanto así, y posiblemente, él sabía que él no iba a morir. ¿Por qué? Porque Cristo mismo le dijo que él iba a vivir hasta viejo. Cristo profetizó que Pedro iba a ser un veterano. Vamos a verlo, que iba a estar viejo, iba a llegar a la vejez. Juan capítulo 21. Entonces, interesante, a Jacobo, el que murió, Dios le dijo, tú vas a sufrir, y así como yo bebí de la copa, así tú también. Pero a Pedro le dijo todo lo opuesto, le dijo, tú vas a llegar a ser viejo. Vamos a verlo. Juan capítulo 21 y versículo 18. De cierto, ese es Cristo hablando, de cierto te digo, le está diciendo a Pedro, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, le está asegurando que va a llegar a la vejez, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Por lo tanto, él sabía que él no iba a morir en esa ocasión, y posiblemente esta es la razón por la cual él pudo dormir confiado, al igual que lo hizo David. Sin embargo, ese es el asunto, es en quién has confiado. Si has confiado en el Señor Jesucristo, puedes tener esa paz, puedes tener esa confianza, puedes descansar. Si no estás en Cristo, ese descanso, esa paz nunca la vas a tener. Solamente en Cristo es que podamos dormir confiados, sin importar la circunstancia, cual esa sea. En este caso, la misma muerte. Bien, continuamos. Versículo 12. Y habiendo considerado esto,
lo del ángel y todo lo que había acontecido, llegó a casa de María, la madre de Juan. María, la madre de Juan. Pues, ¿quién es esta María? Bueno, esta María es la María quien era hermana de Marta y hermana de Lázaro, el que Cristo Jesús resucitó. Y María es la madre de Juan. Ahora recuerden, los evangelios nos mencionan que ellos vivían específicamente en un poblado que se llamaba Betania. Entonces no era exactamente Jerusalén, sino aproximadamente unos 8 kilómetros de distancia. En otras palabras, si Pedro estaba aprisionado en la Torre de Antonina, en Jerusalén, es decir, que él tuvo que caminar mínimo esos 8 kilómetros hasta llegar a Betania. Okay. Mucha gente no piensa en eso. Lleno de romanos, lleno de gente por todas partes, soldados, y él camina 8 kilómetros. Ciertamente la providencia de Dios estaba sobre él. Entonces él llega aquí a la casa de Marta y María y Lázaro, y María, madre de Juan Marcos. A partir de aquí, los siguientes 3 capítulos, que son 13, 14 y 15, vamos a ver un desarrollo muy grande en la vida de Juan Marcos. Juan Marcos llega a ser un personaje importante en estos próximos 3 capítulos. ¿Por qué? Porque él trabajó con Bernabé y trabajó con Pablo y los acompañó en sus viajes misioneros, hasta que tuvieron un problema ahí en Perge. Me parece que viene en Hechos capítulo 13, pero no recuerdo qué versículo. En Perge, básicamente Juan Marcos los abandona. Los abandona y tuvieron un altercado, y por años Pablo no quería trabajar con Juan Marcos. Por años él no quería trabajar con Juan Marcos. Pero eventualmente volvió a ser vindicado, o llegó a estar dentro de sus buenos favores, ya hasta casi el final de la vida del apóstol Pablo. Bien, pero bueno, en el versículo 25 podemos ver ahí la mención de Juan Marcos, de este mismo capítulo. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que también tenía sobrenombre Marcos, Juan Marcos, hijo de María. Ahora, por si fuera poco, me llamó mucho la atención que Juan Marcos, de hecho, es sobrino de Bernabé. ¿Okay? Ahora, no sé la asociación, la Biblia no especifica la asociación, pero sabemos que Juan Marcos era sobrino de Bernabé. ¿Cómo? No sé. Por parte de padre o madre, quién sabe. Porque lo que yo entiendo en la Biblia, pues nada más era Marta, María y Lázaro. No dice en ninguna parte de la Biblia que Bernabé haya sido hermano de ellos 3. Pero, por lo tanto, no sé la asociación. Pero sí nos dice que era su tío. Colosenses. Capítulo 4 y versículo 10 nos muestra el parentesco. Dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, es decir, Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibirle. Entonces, ¿cómo es la asociación familiar? ¿Quién sabe? Pero es sobrino. Y les vuelvo a mencionar, años más tarde, pues, aunque hubo el altercado y el problema por el abandono de Juan Marcos en el capítulo 13, eventualmente Pablo pide por él y le dice, pues es que él me es bueno para el ministerio. Vamos a ver un par de versículos de eso. Segunda de Timoteo, vamos rápidamente a Segunda de Timoteo. Capítulo 4 y versículo 11. Dice la palabra: Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, es decir, Juan Marcos, porque me es útil para el ministerio. Entonces, a pesar de que estuvieron distanciados por tantos años,
Eventualmente Pablo se da cuenta de la importancia y el valor de Juan Marcos y dice, tráemelo. Verdaderamente él sirve al Señor y me va a servir en el ministerio, tráetelo. ¿Okay? Y también podemos ver que no solamente acompañó a Pablo y a Bernabé, sino que Juan Marcos también acompañó a Pedro. Eso lo podemos ver en 1 de Pedro. Vamos rápidamente. 1 de Pedro capítulo 5. Y versículo 13. Aquí nosotros leemos lo siguiente. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño? ¿No? ¿Dónde está? 5:13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Entonces Pedro menciona que está ahí Juan Marcos con él, pero lo interesante es que lo llama mi hijo. Al igual como Pablo hace lo mismo con Timoteo y con Tito, Pedro está diciendo entonces que él fue quien llevó a los pies de Cristo a Juan Marcos. Por lo tanto, Pedro llama a Juan Marcos su hijo. Entonces vamos a ver más de Juan Marcos, como les mencioné, en los próximos 3 capítulos. Bien, vamos a avanzar. Vamos a los versículos 13 y 14. 13 y 14. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode. La palabra Rode significa... ¿Nadie sabe? Se llamaba Rosa. ¿Okay? La palabra Rode es rosa. ¿Okay? Ahora, ella llega a la puerta y hace algo muy cómico. Escuchó la voz de él, se emociona y no le abre. Desde la cual, cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Entonces ella escucha: ¡Hey! ¡Ábranme! ¡Aquí estoy! Y llega Roda y escucha la voz de Pedro y dice: ¡No! Ellos estaban seguros que Pedro ya había muerto. Y le dicen: de seguro es el ángel de él. Me costó algo de trabajo entender eso, porque nosotros sabemos que el ángel guardián realmente nada más es en el Antiguo Testamento. Durante la edad de la iglesia eso ya no existió. ¿Por qué? Porque si tengo a Dios o el Espíritu Santo morando en mí, ¿para qué necesito un ángel? Así de simple. En el Antiguo Testamento ellos no tenían el Espíritu Santo y sí tenían guardianes hasta cierta forma. En el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 18, nosotros podemos ver que los niños en la actualidad sí tienen un ángel guardián, pero para cuestiones de adultos no. ¿Okay? Lo cual es interesante. Entonces ellos pensaban, como muchos han escuchado aquí en México, cuando alguien se muere y dicen: ay, pues ya tengo a mi ángel allá. Ya se murió mi tío, se murió mi mamá, se murió mi papá, allá está mi ángel cuidándome. Entonces, mucha gente piensa, y era la tradición hebrea, que cuando tú mueres, esa persona era en cierta forma un ángel, o tomaba la forma o representación del individuo. Esto es completamente falso. Pero ellos, en otras palabras, estaban básicamente diciendo: pues no es él, es su fantasma, es su espíritu, es el ángel, ¿no? Él ya murió, es el representante de él en forma de ángel. No, él ya se murió. Si lo escuchas es porque está muerto. Entonces a mí me llama mucho la atención eso, porque dice en los versículos al inicio, en el versículo 5, que ellos estaban orando sin cesar por él. Pero cuando él aparece, no le creen a Roda. Dicen: no puede ser él. En otras palabras, ¿para qué estaban orando si no creen que Dios pueda hacer la obra para sacarlo? Ellos no tenían fe. Ellos estaban orando sin cesar, y duro, pero no creían. No es posible, no es posible. Entonces, ¿para qué estaban orando? Si no es posible que Dios lo libere, entonces ¿para qué están orando? Y es lo que nosotros también tenemos que entender. Como cristianos sí es necesario orar sin cesar por los hermanos y las hermanas en Cristo, y por toda la iglesia y todo. Es importantísimo. Pero si nosotros estamos orando es porque verdaderamente lo vamos a creer. Ellos aparentemente mostraron que no estaban ellos creyendo del todo.
Porque cuando Roda les dijo, aquí está afuera, le dijeron, no, no es posible, estás viendo su ángel, estás viendo su fantasma, su representación angelical, él ya se fue. Incredulidad dentro de la oración. Así no funciona. Así no es. Si vas a orar es porque crees que Él puede. Vamos a continuar. 15. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, ábranme. Y cuando abrieron le vieron y se quedaron atónitos. ¿A poco estás aquí? Pues entonces, ¿para qué no estabas orando? Okay. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, no hagan alboroto, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, que ya hablamos de todo eso, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Este versículo es interesantísimo. ¿Por qué Jacobo? ¿Por qué el medio hermano de Jesucristo? ¿Por qué dijo, miren, ¿saben qué? Calladitos, de seguro ya me está buscando Herodes y la guardia, de seguro ya andan en las calles buscándome. Entonces, calladitos, yo me voy a ir. Pero Pedro, ¿qué era para la iglesia de Jerusalén? Pedro era el pastor. Pedro era el encargado principal de la iglesia de Jerusalén. ¿Ok? Pero ahora, como él está siendo buscado, el encargado, exactamente. Ahora él está siendo buscado. Pues él tiene que desaparecer. Dice que se fue a otro lado. Entonces alguien tiene que estar delante de la iglesia de Jerusalén. En otras palabras, él está pasando la batuta de la iglesia de Jerusalén a el medio hermano de Jesucristo. Por eso era la importancia de dile a Jacobo, porque él se va a encargar. ¿Por qué? Porque yo ya me voy. ¿Okay? Entonces esa es la importancia de decirle a Jacobo, para informarle, yo me tengo que ir, me están buscando, la iglesia no se puede quedar sin un pastor, entonces díganle a Jacobo, por favor, él va a arreglar las cosas en lo que yo me voy, en lo que yo no estoy. Por lo tanto, muy, muy importante ese versículo. Y en cuestión a Jacobo o Santiago, el medio hermano de Jesucristo, esto me llamó mucho la atención, al igual que Bernabé, si ustedes recuerdan, ellos no eran parte de los 12 apóstoles originales, pero eventualmente llegaron a serlos. ¿Okay? Vamos a verlo. 1 Corintios capítulo 15. Y versículo 7. Dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Bueno, ahí nada más hace mención. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1 y versículo 19 también habla de eso un poco. Pero no había ningún otro de los apóstoles, fíjense, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces, ¿cómo está llamando a Jacobo, el hermano del Señor? Apóstol. Entonces, aunque este Jacobo o Santiago no fue de los apóstoles 12 originales, llegó a serlo, al igual como se menciona que Bernabé era un apóstol, pero tampoco era de los 12 originales. Y por último, Gálatas 2:9. Dice Gálatas 2:9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal del compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles, ellos a la circuncisión. Entonces, agregando a Jacobo a un lado de Cefas, quien es Pedro y Juan, ¿okay? Como líderes de la iglesia. Por lo tanto, Santiago toma la batuta y representa la iglesia de Jerusalén cuando Pedro sale. Ahora, ¿a dónde se fue Pedro durante ese tiempo? Pues no sabemos. Algunos dicen que se fue a Antioquía, otros dicen que se fue a Roma, pero la verdad es que no hay mención a dónde se fue. Sabemos que regresó un tiempo después a Jerusalén para una conferencia. Eso lo vamos a ver después en Hechos capítulo 15. Entonces, en Hechos capítulo 15, de hecho, gran parte
del capítulo 15 habla de esta conferencia que se tuvo en Jerusalén, a la cual Pedro eventualmente regresa para asistir. ¿Mandé? Concilio. Bueno, dije conferencia, es lo mismo. Concilio. Es lo mismo. Concilio. Versículo 12. Capítulo 12, versículos 18 y 19. Luego que fue el día, no hubo poco alboroto entre los soldados sobre que había sido Pedro. Lo que había sido de Pedro. ¿Por qué? Despiertan en la mañana y ¿dónde está? Se fue y tuvo que haber sido en la madrugada, tuvo que haber sido temprano. Entonces recuerden que estos tenían guardias cada 6 horas. Entonces rápidamente se dieron cuenta y no hubo poco alboroto, fue en grande. Y nosotros vemos lo que sucedió en el versículo 19. Mas Herodes, habiéndole buscado, sin hallarle, después, ¿por qué? Porque él se fue a otra parte, otro lugar, como dice el versículo 17, no lo pudo encontrar. Después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. A los guardias, a los 16. Matan a 16 guardias por haber perdido a Pedro. Yo dije, híjole, bueno, eso qué feo por parte de estos cuates, ¿no? Matan a 16 soldados a causa de perder a uno. Pero estuve estudiando un poco acerca de esto y era una práctica común, aunque no lo crean. La práctica era esta, no era necesariamente darle muerte a los soldados, sino la práctica era que el castigo que se le iba a dar al prisionero, ahora se le da al carcelero que lo perdió. En otras palabras, si a Pedro le hubieran dicho 40 varazos, pues a los soldados les hubieran dado 40 varazos. Si hubieran dicho, pues sácale los ojos, pues entonces a los 16 le hubieran sacado los ojos. Pero en este caso, el mandato era ejecuten a Pedro. Entonces los 16 fueron ejecutados. Bien, continuamos. Versículos 20 al 25. Aquí vemos la muerte de Herodes Agripa. No nos vamos a meter mucho en esto porque Herodes no es de importancia, pero vamos a verlo. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. ¿Por qué? No sabemos. Si ustedes recuerdan, Tiro y Sidón son los dos pueblos portario, que estaban al norte de Israel. Eran parte de la provincia de Fenicia. ¿Okay? Entonces eran parte de Fenicia, Sidón y Tiro. No sabemos por qué por qué Herodes estaba enojado. No nos dice. Pero el asunto es de que Sidón y Tiro dependían altamente de lo que se producía en Israel. Dependían del trigo, dependían del comercio, dependían de todo, de la pesca, especialmente de la zona de Galilea. Pero lo que terminó haciendo ellos, los de Sidón y Tiro, bueno, vamos a leerlo. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey. Algunos dicen que era tesorero, pero Sidón y Tiro le pasan un dinero, le pasan una platita ahí a Blasto y le dicen, mira, échanos la mano, mira, nosotros te damos este dinero, te damos estos fondos, si tú le mencionas a Herodes que ya no se enoje con nosotros y que vuelva a tener comercio entre las ciudades de la nuestra y la suya. Okay. Pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Entonces, un día señalado, él dijo, bueno, ya le vamos a dar fin a todo este asunto del problema que hay entre Sidón y Tiro e Israel. Ya me cansé. Blasto me ha dicho que tengo que hacer una reunión y arreglar este problema, dijo Herodes Agripa. Vamos a ponerle una solución y vamos a darle fin a este problema de comercio que hay entre nuestros pueblos. Entonces dice que él se vistió de ropas reales. Según el historiador Josefo, dice que se vistió en plata. Literalmente su vestido era de plata. ¿Por qué? Porque era un rey tetrarca, era mucho más grande él que Sidón y Tiro y tenía que imponerse. Él tenía que verse como mayor a ellos. Se viste con sus ropas reales hechas de plata y les dice, ok, vamos a hacer este concilio y vamos a arreglar este problema, la cumbre política. Y lo que termina pasando es que ellos dicen en el versículo 22, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios,
y no de hombre. En otras palabras, el pueblo ahí estaban diciendo que Herodes Agripa I era Dios. Recuerden que en la antigüedad muchos reyes eran considerados divinos. Muchos reyes eran considerados divinos. Y cuando ellos dicen, y él se para con sus ropas reales hechas de plata, voz de Dios y no de hombre, háblanos Dios. ¿Qué hizo Herodes? Aceptó lo que ellos estaban diciendo, considerándose él como divinidad. Y vean lo que dice. Y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios. Y expiró comiendo gusanos. En otras palabras, él debió haber dicho, no, yo no soy Dios, yo soy hombre. Si él hubiera dicho eso y no hubiera aceptado la adulación de la gente, hubiera estado bien. Pero no le dio honra y gloria a Dios, sino que él aceptó lo que estaban diciendo y dijo, yo soy divino. Quizás que baja el ángel y lo hiere. Según Josefo, no murió al instante, sino que agonizó un total de 5 días antes de su muerte. La Biblia no nos menciona eso, pero sí nos dice que él expiró comido de gusanos. Versículo 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, a pesar de todo lo que estaba pasando y todos los asesinatos y toda la persecución, la palabra de Dios seguía y la gente era salva. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, el hijo de María. Entonces nosotros vemos que este Juan Marcos ya estaba previamente con Pablo y con Saulo y con Bernabé en Antioquía. Y si ustedes recuerdan, por lo que había hecho Saulo, todo Israel y Herodes y todos estaban tratando de matarlo, pero como ya murió, ellos dicen, bueno, ahora ya podemos ir. Pero fueron no nada más por ir, sino que si ustedes recuerdan, y vamos al capítulo 11 y versículo 30, ellos fueron porque fueron enviados por la iglesia, 11:30, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces en Judea, en Israel, había una hambruna y las iglesias de Antioquía, la iglesia de Antioquía había dado una ofrenda de amor. Entonces Pablo o Saulo y Bernabé y Juan Marcos estaban en Antioquía con el dinero, la ofrenda de amor, pero no la habían llevado, la llevan hasta después de la muerte de Herodes. Entonces esto es el mensaje de esta mañana. Y espero que hayan aprendido algo, que hayan aprendido en casa y que hayan entendido un poquito más de quién es la persona de Herodes, quién fue Juan Marcos, quiénes son los dos Jacobos y cómo es que Dios milagrosamente salvó la vida de Pedro, y que también comprendan que si van a orar, créanlo. Si van a orar, créanlo. Vamos a orar. Señor y Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado, por este mensaje, por este estudio de este preciso capítulo y estos temas de Herodes, de Jacobo, de Pedro, de Saulo, de Bernabé, de todos estos hombres tuyos, Señor, que hicieron grandes cosas para tu honra y tu gloria, Señor. Y gracias, Señor, porque podemos entender que usando a Herodes Agripa como modelo, podemos entender que Señor, usted es Dios. Nuestra alabanza no es nuestra, sino suya. Ayúdenos a comprender, Señor, que cualquier alabanza debe de ser exclusivamente hacia su nombre, hacia su persona. Soli Deus Gloria. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado. El nombre es unigénito, Hijo, nuestro Salvador y Señor, Jesucristo. Se lo agradecemos, Señor, y le pedimos esto, Señor. Amén. Dios los bendice. Nos vemos a las 6 de la tarde. Jóvenes, no olviden, a las 5. Hasta luego a los que están en casa y a los que mi hermano llama jarochos, los que están en Veracruz y en todas partes. Espero que haya sido de edificación. Hasta luego.